La primera cosa que tenía esta mañana, decía, ¿me pondré corbata? ¿No me pondré corbata? Y me acordé de que en el año 81, cuando me colegié, estaba de presidente del Colegio de Médicos Ramón Larrínaga, que ya no sé si os acordaréis de él. Y yo le conocía, o él me conocía mucho porque yo era de esos estudiantes inquietos que en las vacaciones iba a su clínica a meterme en el quirófano, meter las narices. Entonces yo me colegié a finales de julio, después de hacer el examen de licenciatura, y vine con mi foto y me colegié. Y a los pocos días estuve en la clínica, era verano, entonces pasaba por ahí las mañanas, y me miraba con esa sorna que tenía y me dijo, esto a punto de no firmar los carnés de los que no llevaban corbata. Y me quedé con la cosa. Entonces he dicho, bueno, pues en homenaje a don Ramón Larena me pongo la corbata. Dicho esto, aquí tenéis el título de la charla. Lo de la nueva lectura es, bueno, efectivamente es una nueva lectura, pero lo que vais a escuchar es el Requiem de Mozart, no vais a escuchar otra cosa. Entonces, como dijo aquel, yo he venido a hablar de mi libro. Y mi libro es este. El sábado vamos a hacer este concierto con el Requiem de Mozart. Fijaros que pone arreglo para solistas, conjunto de vientos, de Désiré Dondaine. Esto es una rareza. El Désiré Dondaine fue un musicazo francés que se pasó toda su vida trabajando con vientos. Bueno, está por ahí la biografía, no viene al caso porque es muy complicado. Vivió 93 años, nos digo bastante. Hizo muchos arreglos de música sinfónica para bandas. Y entonces, este arreglo es el único arreglo que existe. Yo lo tenía enfilado hace mucho tiempo, no lo encontraba porque no estaba libre. Y al final mi profesor de dirección, al que me reciclo regularmente en Valencia, que es Cristóbal Soler, que es el director titular de la Banda Municipal de Valencia, imaginaros qué banda, tiene 5 bombardinos y 5 tubas, con eso digo todo, me pasó la partitura y me dijo, aquí lo tengo, para ti cuando quieras. ¿No se oye? Ah, no se oye, vale. Y me dijo, aquí lo tengo, para ti. Entonces me puse en marcha, empecé a buscar. Mi experiencia con banda es desde el año 2017, que 2 veces al año dirijo una pequeña banda en Plencia, y bueno, pues empecé a conectar con ellos y, oye, qué bonito, qué interesante, y tal. He tratado de reunir fondos, patrocinios, pues para hacerlo. Y luego, pues como siempre, tirar de los amigos. Los solistas son todos amigos. Y el coro, ¿qué voy a decir? De mi querido coro. El coro Júbilo Bilbao de Bacha, como veis, es el antiguo, son las viejas glorias del coro universitario, aquel coro universitario que fundó Yolenez Curra hace muchísimos años y que, para permitirme la expresión, tenemos el culo pelado de hacer de todo. Polifonía, zarzuela, ópera, el indio, lo que sea. Y con esta cosa nos pusimos en marcha y este sábado vais a escuchar la versión de Désiré Dondaine con una orquesta de cámara, un grupo de cámara. El otro día tuve el primer contacto porque yo todavía lo tengo en la cabeza, pero no lo había oído. Y bueno, pues haría falta más gente, obviamente, pero cuando te mueves en estos mundos semi-amateurs, pues no puedes contar con todos los apoyos, pero la verdad es que quedé muy satisfecho. Mucho del coro y de la orquesta pues lo van a hacer muy bien. Ya lo veis, la entrada es libre, pasaremos la gorra seguramente, porque el proyecto es caro, pero bueno, podéis ir tranquilamente y no estáis obligados a nada más. Entonces, ya que he venido a hablar de mi libro, estáis todos invitados, por supuesto. A la izquierda tenéis la partitura del Requiem de Mozart normalita, tal como está. La tengo hasta por ahí. Si alguno quiere ojearla, me la puede pedir, la tengo en la bolsa. Tampoco veis que hay un orquestón. Está abajo el bajo, luego los coros, los timbales, las trompetas, fagot. Eso de corno di bassetto es un instrumento de la época que ahora casi no se usa, ahora se utiliza el clarinete bajo. Y a la derecha está la partitura que yo voy a dirigir, que también la tengo aquí, si alguien la quiere luego echar un vistazo. Como veis, bueno, pues hay oboes, clarinetes, saxofones, trombones, eufonio es el bombardino, la tuba bajo, y hay una cosa que es habitual, aunque no os parezca, que es el contrabajo. El contrabajo forma parte importante de las bandas sinfónicas, contrabajos y violonchelos, y vamos a tener un contrabajo. De ahí viene lo de la nueva lectura. El sonido es totalmente diferente, no tiene nada que ver. Yo cuando empecé a prepararlo, hablando con algún maestro de Madrid, le decía, a mí me parece que tiene un sonido hasta más masónico.
Los que estéis con el tema de Mozart sabéis que Mozart y la masonería tiene un sonido incluso más oscuro. La tonalidad le va muy bien y dije, esta es la mía. Os animo a que os leáis sobre todo el libro de la izquierda, que es la base de la charla de hoy. Este libro es del año pasado. Miguel Ángel Marín ha sido profesor mío en la Universidad de La Rioja en musicología. Tiene un toque erudito y se le lee muy bien. Y ha hecho una recopilación de todo maravillosa y una recopilación que no había hecho nadie, que es la repercusión que tuvo el Requiem de Mozart en España. Todo lo que se tocó en todas partes, provincia por provincia, que si en Cádiz, que si en Sevilla, que si en Ávila. Incluso el País Vasco, que no está citado una vez, y parece ser que se tocó una vez en Garellano, con la banda militar, supongo, o algo así. Tengo un documento por ahí histórico que pone Careliano. Algunos sabrá de estas cosas en vez de Garellano, lo tengo por ahí. Bilbao no fue uno de los, pero se tocó porque el Requiem de Mozart, tradicionalmente desde que se escribió, se ha utilizado para homenajear a grandes nombres. Es lo típico, empezando por el propio Mozart, cuando lo tocaron sus amigos después de muerto. Entonces, lo de Bilbao, la de memoria, está en el libro, fue porque se hizo una conmemoración en todo el país por el asesinato, creo que fue asesinato, de Cánovas del Castillo, o algo así. Hicieron una especie de... y se tocó por todas partes. Y luego se ha tocado regularmente pues, para grandes hombres, o mujeres seguro que menos, y a mí me recuerdo, pero es lo típico. ¿Qué hacemos como homenaje a un fallecido? Pues un Requiem de Mozart, más o menos completo, más o menos incompleto, con instrumentaciones de lo más variado, con lo cual me siento totalmente autorizado a hacer la versión de Don Daigne, porque se ha tocado con todo lo que queráis, os podéis imaginar, hasta con chirimías, por decirlo de alguna manera. Os lo recomiendo, es un libro que se lee muy fácil y yo he utilizado este libro un 10% para la charla, o sea, tiene un contenido brutal. Y el otro libro, el de Robbins Landon, es un libro muy antiguo, es del año 91, porque salió a cuenta de la muerte de Mozart. Bueno, es un libro muy interesante que te explica un poco cómo se hacen modernamente los seguimientos de las partituras, por qué se sabe datar una partitura, que si el papel, que si la tinta, o sea, tiene mucho, porque ahora hay mucha paleografía, ¿no? Y luego tiene un apartado interesante sobre la muerte de Mozart, sobre la patología, que ahora está bastante más actualizado. Entonces, así para empezar, os recomiendo estos dos libros. Voy a poner el reloj para no liarme, ¿vale? Seguimos adelante. Tenemos aquí nuestro protagonista. ¿Por qué he elegido esta pintura? Porque parece ser que es de las más fiables, porque está pintada por su concuñado. Joseph Lange era o como se diga en alemán, era concuñado, era el marido de era el cuñado de su mujer. Vamos, Constanza Mozart, Sofía Mozart, Aloisa Weber, bueno, total, que entonces este era pintor aficionado y hacía miniaturas, le gustaba pintar miniaturas. Y esto está sacado de una miniatura. Luego alguien parece ser que lo quiso ampliar y ponerle a Mozart tocando el clave y se quedó el cuadro ahí. Pero es el cuadro que lo atribuyen de la forma más fidedigna a lo que era la cara de Mozart, que parece ser que no era muy agraciado, era pequeñito, era resumidito, todavía tiene una infancia llena de enfermedades, llena de problemas, absolutamente genial, pero por eso esta es un poco la foto que nos parece la más fotográfica en cuanto al retrato de Mozart. Bueno, entramos en materia. En realidad, lo de la nueva lectura ya está dicho, una nueva lectura con vientos. Esto luego diré alguna cosa, pero es escucharlo. Ahí estará, porque la parte coral y la parte solística es exactamente igual. Quizá hay una cosa diferente, que es que la versión esta de vientos se puede tocar sin solistas. Está escrita de manera que la soprano le hace una trompeta, el clarinete hace una contralto, es decir, que se puede cantar, se puede hacer sin coro no, pero se puede hacer sin solistas. Eso es una característica curiosa. En la partitura está todo escrito. Puedes decirle a la soprano, cállate, que está la trompeta que lo toca, ¿no? No va a ocurrir eso en este caso, os lo digo, seguro, que tenemos un plantel vocal estupendo, aparte del coro.
¿Quién compuso el Requiem de Mozart? Bueno, por supuesto, hay el Caballo Blanco de Santiago. ¿De qué color era el Caballo Blanco de Santiago? Pues blanco, ¿no? Bueno, pues no está claro. Requiem de Mozart, pues sí, Mozart lo escribiría, pero bueno, hay gente que ya desde su propia muerte, como sabían que estaba inacabado y tal, ¿esto quién ha sido? ¿He sido yo no he sido, yo he hecho algo, no he hecho nada? Claro, aquello no estábamos como ahora que tenemos el Facebook y Instagram. Claro, la viuda Mozart decía, no, habían cobrado la primera parte del encargo que le habían hecho y tenían que cobrar la segunda parte, y aquello había que terminarlo. Entonces había muchos rumores de que si esto no es de Mozart, si es de Mozart. Y este señor, el tal Weber, pero fijaros ya, en 1825, es decir, que tampoco fue inmediato, pues empezó a recoger un poco los rumores. Se empezó a hablar se sabía que Süssmayr era el que lo había escrito, pero Süssmayr tenía mala fama, era alumno de Mozart, pero era de los más brillantes. Y este empezó a poner en duda de una forma bastante científica el asunto. Él lo que en realidad intentó Weber, Weber, no tiene que ver con el otro Weber romántico, fue dar luz, o sea, era científico, no científicamente, intentarlo hacer de una forma literaria, no decir, vamos a dar luz a ver qué pasa aquí. Fue el primero que lo puso negro sobre blanco, o sea, no pretendía descalificarlo, pero decir, vamos a ver qué hay aquí de verdad. Porque había muchas imperfecciones y no estaba muy claro de qué había. Breitkopf and Hertel, bueno, aquí os... Espera, me creo que me he comido una de... Sí, bueno, es igual. Aquí este retrato, vuelvo un momento para atrás, de Constanza Mozart, está también hecho por Lange, que era su cuñado, con lo cual también está hecha la miniatura, la cabeza, y luego alguien le puso el resto. Pero es una... Entonces, como estaba diciendo... Constanza, es de tomar... Sí, lo dejó todo escrito, es que las partes vocales, le dijo a Süssmayr cómo terminarlo, he llamado a este otro, o sea, ella quiso siempre dar como que todo el Requiem era de Mozart, quizá no del todo terminado, pero ha dejado las instrucciones claras, y todo esto fue lo que daba un poco pábulo a estas historias de si es verdad o no es verdad. Ciertamente, Eibler fue otro de los alumnos. Eibler parece ser que era un músico bastante más dotado que Süssmayr, por lo menos es lo que dicen las crónicas. Y Eibler hizo sus cosas, escribió cosas, pero no le gustó el encargo. Dije yo, bueno, escribo algo, preparo algo, pero yo no me quedo con la película. A Eibler le conocí hace 2 años, quiero decir musicalmente, porque preparé un Stabat Mater de Pergolesi en versión de Eibler para coro a 4 voces y orquesta completa, que el Stabat Mater de Pergolesi es para grupo de cuerda y solistas, o como mucho coros, un coro muy pequeñito. Y entonces, la verdad es que la versión es impresionante. Se le conoce como el Stabat Mater de Viena, y bueno, yo lo hice limitadamente con la AMCB, Asociación de Música de la Cámara de Bilbao, y un músico muy dotado. Hizo una versión muy buena para coro. Entonces, hay gente que dice que si el Requiem de Mozart lo hubiera hecho enteramente Eibler, que sería mejor de lo que lo tenemos ahora. Bien, habladurías, no sabemos. El caso es que Süssmayr fue el que al final fue el que se metió en el ajo. En aquel momento, no es como ahora, la gente convivía con sus maestros, iban a casa, venían, subían, bajaban, comían, dormían, salían, y Süssmayr formaba parte del círculo de Mozart, era amigo de la familia, amigo de Constanza, ayudó a la familia, y entonces, bueno, pues lo que se encargaron de difundir, más o menos, es que este hombre tenía mucha información del propio Mozart, tenía una información fidedigna que le había dicho, oye, tú me vas a poner aquí el clarinete, aquí me vas a poner no sé qué, y de esa manera pues vendían como que aquello era todo de Mozart. Os podéis imaginar que esto no sería así del todo, vete tú a saber. El último Mozart no se dedicó exclusivamente al Requiem, como parece que dice la literatura. Mozart, la última ópera de Mozart no fue la flauta mágica, fue la Clemencia de Tito, o sea que estaba muy ocupado. Escribió el concierto para clarinete, la Clemencia de Tito, la flauta mágica, y estaba también el Requiem. O sea, él estaba ocupado siempre en muchas cosas y hasta al final no estuvo tan malito como se nos han enseñado. Pero ciertamente
pues Constanza decía, no, esto es de mi marido, todo es de mi marido, ha dejado mucho escrito y todo esto lo sabe Schussmayer y demás. Bueno, os hacéis vosotros la idea de los intereses económicos que había en todo esto, claro, para poder cobrar lo que faltaba de cobrar. Habían cobrado la mitad. Desde la primera edición, en 1800, por la casa esta Brighton and Hartel, que es famosísima y sigue, bueno, de hecho la partitura que seguimos me parece que es de Brighton and Hartel. No, es Barenreiter. Actual es Barenreiter. Pues hubo muchas ediciones. Una edición que sacó el Conservatorio de París en 1805, en 1812, no en 18.012, como pone ahí. O sea que hubo mucho movimiento. La gente se dedicó a poner, yo hago el auténtico, yo escribo, yo pongo, yo dejo de hacer. Claro, estamos en una época, ahora estamos acostumbrados, y los musicólogos modernos pues tienen acceso a bibliotecas, a facsímiles, a 1000 cosas. Esto, olvidaros, 1800 o estaba en manos privadas todo y no tenía acceso a nadie, bueno, y mucho menos a la digitalización. Este es el manuscrito del primer número de Mozart, del Introito, y bueno, pues lo tenemos aquí, lo tenemos en Internet. Y se puede ver, y se puede corregir, y se puede ver, pero esto no era así. Lo normal es que nadie sabía nada, te creías lo que te decían. Y entender eso, que estaba todo en manos privadas. Es decir, era otro concepto de vida. No se les ocurría que esto podía... No había fotocopias, en fin. Claro, ¿qué pasaba con todo esta polémica? Que en Alemania fue una polémica. Pues que se ponía en duda la genialidad de Mozart. Oye, ¿pero qué es Mozart o no es Mozart? Porque a mí me parece, Mozart se murió en los primeros compases del Lacrimosa. Entonces ya empezaron a decir, a ver, esto no puede ser de Mozart, esto es una porquería, esto está mal escrito, este Schussmayer no tiene ni idea. O sea, había un... Bueno, en esto que apareció este señor, Maximilian Stalder, que era amigo de la familia Mozart, y se puso a currar en el tema y dijo, bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Y se puso y publicó un libro, una obra que decía Kyrie dies ire Domine Jesu Mozart, 4 partes vocales más bajo. O sea, él decía, yo tengo acceso a lo que escribió Mozart y a defender a Mozart. Tengo todo esto, las partes vocales han quedado escritas el bajo también, con lo cual aquí falta solamente instrumentación. Bueno, pues esa instrumentación parece que no es tan buena, igual no es de él, igual de Schussmayer, vete tú a saber. Él se puso como a tratar de recopilar todo eso. Imaginaros que en todo este periodo, desde 1800 en adelante, se publicó de todo. Versiones con piano, versión para cantar en casa, versión clarinetes, versiones de violín, por lo que la industria hasta doméstica que había, que luego a partir de la segunda mitad del siglo XIX fue ya escrita, ¿no? Porque aquí eran grabados, era complicado difundir música, pero el Requiem de Mozart lo conocía todo el mundo, todo el mundo tocaba partes, lo utilizaban, como he dicho, en homenajes a gente famosa y demás. O sea que en el fondo era bastante conocido. Arreglos para piano, en Viena, en Leipzig, en Londres, o sea, lo conocía todo el mundo, más o menos interesado. Una figura muy importante es este señor, que veis que era bastante más guapo que Mozart. Este fue el segundo marido de Constanza. Cuando murió Mozart, ella lo sobrevivió creo que 40 años, lo ponía, no me acuerdo ahora, y este señor Nissen, que entonces pues supongo que no lo conocería, pero se preocupó mucho, y la primera biografía de Mozart está hecha por Nissen, con lo cual se supone que tuvo acceso a mucha información de la familia, de la propia Constanza, obviamente, y él, bueno, pues se preocupó mucho por el antiguo marido de la viuda, vamos, que se casó con ella. Y luego alguien importante también es he dicho Maximilian Stalder, creo que lo he dicho antes, ¿no? Espera, creo que sí, Stalder, he hablado de Stalder, que se dedicó...
Entre Stadler y el primer Weber, ese que puso en duda la autoría y tal, entre estos, pues parece ser que en la literatura especializada que había, los periódicos que había, bueno, pues se enzarzaron en discusiones entre los dos, que si esto es de Mozart, que si yo sé más que tú, lo típico de la literatura. Y bueno, Weber era un poco más anti, en el sentido de que esto no está bien, aquí hay partes que no son buenas, esto de Schumacher es una caca, no sé qué. Y Stalder era más pro Mozart. Y bueno, pues curiosamente, aquí aparece Beethoven. ¿Qué hace Beethoven en todo esto? Beethoven era un chaval y Beethoven estaba al corriente de todo lo que pasaba con esto. Hay una anécdota, no la he encontrado, pero la he leído, de que Beethoven conoció en una fiesta a Constanza Mozart y no la saludó, porque corría por ahí la leyenda negra, que esta era una bruja y que gastaba mucho dinero. Todo mentira. O sea, Constanza, ahora mismo por la historia, es una persona que se preocupó de recopilar, de trabajar, estuvo con su marido hasta el final y, bueno, pues eran los dos un poco volubles, pero bueno, como cualquier persona. Y esa leyenda pues le pesaba y decía, no, yo a esta señora no le saludo. Así fue. Pero Beethoven escribió en uno de sus... haciendo amigos, Beethoven siempre le gustaba hacer amigos, y le llamó a Weber le llamó archiburro. Está escrito, o sea, este es un archiburro. Beethoven tomaba partido por el trabajo de Mozart y por el partido por Stalder. Esta es la participación. Seguro que Beethoven tocó al piano, seguro que dirigió partes estaba totalmente al corriente, y no hay más a escuchar la primera obra de Beethoven para saber de qué fuentes bebió, de Mozart, de Haydn, de todo su entorno. Como se suele decir, la primera sinfonía de Beethoven es la última sinfonía de Mozart o algo así, esos enlaces tan periodísticos que solemos hacer, como que alguno siguió. Pero si escuchas la primera sinfonía de Beethoven, te vas a acordar de Mozart, pero vas a decir, es Beethoven. Y cuando escuchas la última sinfonía de Mozart, la sinfonía de Júpiter, llamada Júpiter, que no le llamo Júpiteren, vas a decir, esto es otra cosa, aquí ya esto va para adelante, esto ya no es el Mozart de la Sinfonía 40, por ejemplo, que también es una música muy avanzada. Aquí aparece un señor muy importante que no le conoce nadie. Yo no lo he conocido hasta leerlo en el libro. Este señor es André. Bueno, quizá al pasar por Stadler, algunos habéis pensado en Anton Stadler. Anton Stadler, un clarinetista, no es este Stadler. Muy importante porque el clarinete era un instrumento muy moderno entonces, y Stadler tocaba el clarinete muy bien, el amigo de Mozart, y por eso, junto con el Requiem, tenemos el concierto para clarinete, que también está calificado en unos 600 y pico, es de los últimos. Y en la Clemencia de Tito hay un aria con un solo clarinete. Es decir, pero no tiene nada que ver este Stadler con el otro. Pero es importante recordar a Anton Stadler por lo que tiene de importante. El caso de este señor André se metió muy a fondo, ya había un interés más musicológico, más científico por estas cosas, y empezó a buscar manuscritos, a comprar manuscritos y a plantearse dudas de un punto de vista más científico. André tenía una visión filológica, que diríamos ahora, porque eso nos parece era muy natural, lo de la filología y la búsqueda, pero claro, vete tú a ver dónde buscabas, no había dónde buscar. Empezó a buscar manuscritos aquí y allá, dame este, dame el otro, y empezó a publicar el Requiem de Mozart poniendo la M de Mozart y la S de Schumacher. Es decir, esta parte yo creo que es de Schumacher, esta parte yo creo que es de Mozart. Y eso era una novedad, porque tú tienes el manuscrito, las copias, que a veces son copias que has cogido de diferentes orquestas y no sabes de qué es, y entonces, en base a un análisis, unos análisis que hoy en día se hacen por ordenador, os podéis imaginar, con la inteligencia artificial te dicen perfectamente quién es el autor de una obra. Ya antes también, ahora más. Entonces, hizo una edición musicológica importante, distinguiendo, esto es la M y esto es la S. Esto para la época era una absoluta novedad y era lo más parecido a un facsímil de lo que ahora podemos tener en nuestra casa. Ahora podemos tener un facsímil bajado de Internet. Para ellos esto era una locura.
André publicó esto. Partitura del Dies Irae, tuba mirum, rex tremende, recordare confutat. Se puso exactamente las piezas que él había recopilado, escrita por las propias manos y copiada por Stalder, o sea, recogía lo anterior de Stalder, en exacta concordancia con el original de Mozart, con informe preliminar y apéndice editado por A. André. O sea, este fue el primero que dijo, aquí me pongo yo las pilas y vamos a hacer una edición musicológica. 1829. Os recuerdo que Mozart murió en 1791, o sea que la cosa va un poco despacito. ¿Por qué saco esto aquí? Porque André, por dar una pequeña pincelada, fue el que estableció filológicamente, musicalmente, que el tuba mirum lo hacía un trombón. Hasta entonces parece ser que lo hacía un fagot. O sea, le debemos a André que estableciese, me imagino que habrá 200.000 cosas más, pero he traído esto como ejemplo, el tuba mirum lo hace un trombón desde siempre, que para nosotros, los modernos, pero parece ser que en otro momento pues, lo hacía un fagot. Nosotros lo vamos a oír con un trombón. Un apartado. Cuando estaba preparando yo el Requiem, decía, tuba mirum, ¿esto ¿de qué es? El tuba, esto es... Claro, lo de tuba, ellos hablaban de un tubo, más o menos largo. Eso que ahora tenemos tuba, trompeta, sí, pero eso de las trompetas como que venían de la música militar, pues depende de la longitud del tubo, cambiaba de nombre, pero no tenían tan claro como tenemos ahora. Y tuba, pues la tuba es la trompeta celestial, lo que conocemos por trompeta. Entonces, el tuba mirum, el sitio que tiene el tuba mirum en el Requiem de Mozart viene a ser, seguro que conocéis el Mesías, que hay un área con, creo que es bajo y trompeta. Ese trompeta del Mesías sería el tuba mirum, sería la referencia que la tuba, pues a la trompeta celestial es aquí. Entonces, por ahí es importante que ya no tenemos al fagot, sino que tenemos al trombón, y que no tiene nada que ver con una tuba, pero se ha quedado como tuba en el sentido de pues un instrumento de viento más o menos potente, más o menos grave. Esto se lo debemos al señor André, que se puso a currar sobre este tema. Bueno, la polémica, pues imaginar que sigue y sigue y sigue. ¿Y cuándo se acaba esta polémica? En realidad no se acaba nunca. Lo que pasa es que, claro, se muere Constanza en 1842, con lo cual Constanza siempre mantuvo esa cosa de, como he dicho antes, ambigüedad. Sí, esto es todo de mi marido, pero este puso algo, este quitó, este yo le he dado, todo estaba escrito, todo no estaba escrito. Mantuvo ahí. Murió Stalder también y murió Eibler. Curiosamente, Eibler no se murió, pero se quedó impedido. No sé muy bien por qué. No he encontrado el cuadro clínico. Por un ataque al corazón cuando estaba dirigiendo el Requiem de Mozart, curiosamente. Me ha llamado la atención este. En 1973 algo le pasó dirigiendo, o sea, porque el Requiem se tocaba mucho y el Eibler pues, le dio el pampurrio cuando estaba dirigiendo. Esto es una mera curiosidad. Bien, ¿se cierra todo aquí? Bueno, aquí hay un cierre, más o menos, porque ya tenemos un poco la obra ya más o menos recogida, la obra más o menos se compró Stalder compró manuscritos, le pidió al otro, y por fin la Biblioteca Imperial, que ahora se llama Nacional de Viena, porque entonces era un imperio, claro, pues ya por fin se hizo con todos los manuscritos, de todas las fuentes que había. Y desde entonces, o sea, con la muerte de todos estos, pues alguien con buen criterio dijo aquí, topa acá. Y desde entonces, pues más o menos de una forma más o menos libre o no, pues han estado ya más al alcance de los eruditos y por supuesto en el siglo XX eso no ha sido ningún problema, por lo que vamos a explicar ahora. Entre los manuscritos importantes que se recopilaron por André y los otros y Stalder y que están en la biblioteca esa, está el manuscrito de Balseg. Y me diréis quién es este señor. Balseg es el que encargó el Requiem a Mozart. Esa leyenda de que era un encargo anónimo a través de un mensajero que iba de negro y todo eso. Este Balseg era un tío que tenía mucha pasta, era un cara dura, porque aparece en la historia como compositor. Parece ser que lo era. Y lo que hacía era encargar obras y decir que eran de él.
que fue lo que hizo. Por eso era anónimo. Tú le encargas a Mozart, se le encarga a Mozart por la muerte de su esposa, que había muerto su esposa, quiero que haga un requiem, le mandó un mensajero, pagó una parte, la otra parte quedó sin pagar, por eso Constanza Mozart dijo, esto es de mi marido, para cobrar la segunda parte, y tenía un manuscrito que, afortunadamente, en un momento dado, lo cogieron, y está en la biblioteca esa que os he dicho, y también se hicieron con los manuscritos de Eibler, con lo cual digamos que con la muerte de Constanza y todos estos se cerró un pequeño ciclo en que ya teníamos todo más a mano, todo para la investigación musicológica. ¿Qué pinta Schumann aquí? Pues Schumann, todos le conocemos como pianista, como compositor. Schumann escribía mucho. A mí me recuerda, salvando las distancias, a la figura de Falla. Falla escribía muchísimo en libros, revistas de música, y Schumann era un crítico musical, era muy amigo de Brahms. Bueno, eso también conocéis esa historia. Los amores de Brahms con la mujer de Schumann. El pobre Schumann estaba loco. Y vivían ahí los tres, ahí pues intentando ayudarse. Bueno, no quiero decir nada que no sepáis, pero que era un mundo de mucha intensidad romántica. Fíjate dónde estamos en mitad del siglo XIX. Esto era una cosa... Bueno, y Schumann tiene un escrito por ahí que dice, oye, esto es de Mozart, porque yo he hablado con el hijo de Mozart, seguramente con el pequeño, con Franz Xaver. Mozart tuvo dos hijos, Carl Thomas y Frank Xaver, Francisco Javier, que fue el pequeño y fue el más famoso de los bueno, el más músico de los dos. Mozart escribió muy bien, escribió un gran músico, pero claro, quedó eclipsado por la historia. Y Robert Schumann tiene un escrito en el que dice, oye, mira, yo estoy mirando estos manuscritos y esto es de Mozart porque me lo ha dicho su hijo y patatón. O sea, aquí la gente quería creérselo, ¿no? Este hombre, el Mosel también ya reunió a un grupo de paleógrafos. Claro, ya disponíamos de los materiales. Dijo aquí, va avanzando el 1844, murió, o sea que ya era contemporáneo de todos estos, y reunió paleógrafos. Oye, empezar a mirarme estas partituras, a ver qué hay aquí, de verdad, de no verdad, cuánto hay de esto. Y entonces... espera que me perdí. Ah, sí, aquí estamos. Pues era bibliotecario, Mosel era inquieto bibliotecario, y escribió una obra que se llamó Sobre la partitura original del Requiem de Mozart, en 1839. O sea, y el tío decía, esta es la original. Y también utilizó la técnica de poner la M y la S, para saber lo que es Mozart y lo que es Sussmayer. A Eibler ya se la habían olvidado. Incluso Brahms editó para la BH, para la Breakton and Hertel, editó una ópera omnia de Mozart y supervisó también pues, las ediciones en ese momento que había del Requiem de Mozart. Ya teníamos un corpus, ¿no? Una cosa ya más o menos organizada sobre el Requiem de Mozart. Y también Brahms utilizó la M y la S, o sea, ya había un criterio musicológico. Incluso este señor, que aunque parezca que es ruso, nació en Dresde, escribió ese libraco, una biografía de Mozart brutal, y que he traído acá a Tchaikovsky, porque la tradujo al ruso Tchaikovsky. O sea, que Tchaikovsky estaba al cabo de la calle de Mozart, del Requiem y de todo. Fijaros, estamos hablando ya de Tchaikovsky. O sea, quiere decir que el interés que tenían, supongo que en círculos musicales, porque no es como ahora, que no tenía discos y la gente no podía acceder a la cultura con la suerte que tenemos ahora. Y por eso he traído aquí a Tchaikovsky. Entonces, ya llegamos a un momento que tenemos un Requiem de Mozart más o menos estandarizado. Esta es la partitura que utiliza el coro para el concierto del sábado. Os llama la atención en la portada, está aquí. El Requiem de Mozart no es muy largo, dura unos 55 minutos de música. Por eso abrimos el concierto con el Ave Verum, para hacer un pequeño relleno. Fijaos que en la partitura pone Mozart, Requiem, KV 426. Eso es el catálogo. Perdón, 626. Os llama la atención esto porque si buscáis la flauta mágica,
será un 600 y pico. Si buscáis el concierto clarinete será un 600 y pico. O sea, más o menos a Mozart le colocas en la historia por su número de catálogo. No tanto con otros compositores que tienen saltos de catálogo, opus 23, opus 24, pero a Mozart lo localizas enseguida. La primera, la KV1, que la hay, es un minueto para piano, que escribió siendo un niño. Pero fijaros que ya en la primera hoja, que es a la derecha, primero te dice que es de Mozart. Pero en la primera hoja, que la tenéis ahí, ya dice, completado por Süssmayr, en su tradicional forma. O sea, ya, al que sabe, ya te están diciendo que sí, pero esto es la versión completada por Süssmayr. Esta es la versión para piano. Con lo cual, ya veis que durante muchísimos años se engañaba. No, esto es de Mozart, esto es de Süssmayr. Bueno, incluso modernamente se publica así. Este es el Requiem de Mozart. Bueno, pues no del todo. ¿Qué pasó? He traído en España. ¿Por qué he traído en España? Cuando digo España, quiero decir cualquier otro país que no fuese Alemania. Porque aquí a España, fijaros, hasta 1856 aquí esta polémica alemana pues llegaría de forma a un erudito. Y aquí llegó totalmente romantizado, ya con todas las leyendas, que si Mozart estaba muriéndose en la cama cantando el Requiem, que si lloraba con la partitura, que si sus amigos estaban alrededor. Aquí llegó toda la leyenda, que si le habían envenenado, que si el conde no sé qué. Fijaros el texto que está abajo. Creo que es un texto de Nissen, el marido de su mujer, cuando él enviudó. Sofía voló a avisar a su madre y volvió al momento. Y halló a Süssmayr de pie al lado del moribundo, la partitura del Requiem entreabierta encima de la sobrecama. Después de haber ojeado y mirado todas las páginas con lágrimas en los ojos, Mozart dio a su discípulo aquellas instrucciones. Esto ya se escribía. No, Mozart dejó las instrucciones escritas. O sea, toda esta versión romántica fue la versión que hubo en España, que llegó a España en 1956 en las revistas, que había revistas especializadas también, pero ya nos llegó todo esto. No nos llegó, digamos, la ciencia, como tampoco llegaría a Italia, supongo yo, o a Francia. He puesto esta imagen pues, romántica, se han hecho miles de pinturas con el Mozart ahí rodeado, llorando, tal. Imaginaros que esto, pues, ¿cómo sería? Pues imaginaros. Vosotros además que sois médicos. Bien, en el siglo XX ya dice la gente, no, vamos a ver, aquí esto está inacabado, esto de Süssmayr a mí no me gusta, me parece que esta instrumentación es muy mala, me parece que esta fugado es muy malo. Hay, por ejemplo, hay alguno aquí del coro que estoy viendo, pues hay algunas frases, Losana, por ejemplo, pues es que esto está metida en la letra con calzador, eso no puede ser de Mozart. Bueno, pues tengo que decir que Mozart era tan genial que le salía todo así de corrido y te das cuenta, y en la orquestación, a partir de Lacrimosa, en Lacrimosa escribió 8 compases, te das cuenta que aquí falta algo. Bueno, te das cuenta si lo conoces a fondo, claro. Luego pondremos un ejemplo. Fijaros la cantidad de versiones, no sé si veis, más que los directores, a la izquierda, hay algunas notas mías, tenéis Beyer, Maunder, Beyer, Robbins Landon, Druss, Landon, Levin, Suzuki, Black. Todos estos señores han hecho versiones, han terminado con su criterio, a partir de Lacrimosa, con su criterio, como ellos creen que se acaba el Requiem de Mozart. Es súper interesante dedicarle tiempo ahora que tenemos el Spotify. Y os recomiendo especialmente a la versión de Levin, que es la última, que es una auténtica maravilla. Qué imaginación. Hombre, nunca sabremos cómo lo hubiera acabado Mozart, pero estos personas tan cultas, tan preparadas en Mozart, pues han hecho verdaderas maravillas. Y hay un montón de versiones, hasta tal punto que Bernstein, fijaros, Bernstein ya dirigió una versión de Beyer, ya no lo hizo la de Mozart-Süssmayr, ya dijo Beyer. Roy Goodman hizo Robbins Landon, que es uno de los grandísimos literatos de la vida de Mozart. El Suzuki japonés hizo su versión. Esto se puede escuchar todo. Yo os lo recomiendo porque es un ejercicio, a partir de Lacrimosa, os va a sorprender. O sea, es sorprendente. Y no hace falta ser erudito. Te vas a dar cuenta enseguida de cómo van los violines, de cómo van las cuerdas. Te vas a dar cuenta enseguida. Vale. Claro, además, fijaros, en el año 1963, espera, ¿dónde estoy? Aquí sí, apareció un manuscrito con una fuga de la Mendel Lacrimosa, una hojita,
apareció una hojita por ahí. Y otros fragmentos que no se conocían. Bueno, imaginaros que a los musicólogos se les hacía la boca agua y a los directores. Y tal, oye, que esto aquí, cosas nuevas. Claro, visto con efecto retroactivo, el Lacrimosa, que todos conocéis, acaba con un amén. Para los que sabéis música, dominante, tónica. Pues es una vulgaridad. Seguro que Mozart no lo pensó así, visto con el paso del tiempo. ¿Os acordáis del amén del Mesías? Una fuga. Entonces, rápidamente dijo, esta fuga es verdadera. Esto es de Mozart. Inacabada, pero es de Mozart. Inacabada, pero es de Mozart. Pero dices, ¿por qué lo saben? Porque miran el papel, las marcas de agua, las fibras del papel, de qué época son, qué tiendas había en Viena para comprar papel. O sea, te hacen un análisis de diferentes fuentes no solamente filológicas o musicales, sino materiales. Y te dicen, este papel lo tenía Mozart en casa, le había comprado a su mujer en la tienda. O sea, entonces le han dado un valor absoluto a esta fuga, de la cual hay 4 compases. Y a partir de los años 70, y con el boom del historicismo, que ha sido una moda, que ha traído muchas cosas buenas, igualmente alguna mala también, pues empezó a la gente y toda esa lista de revisiones sucesivas de la obra del Requiem de Mozart. Esta es lo que es el papelito ese de la fuga, ¿vale? Hay en internet 5 versiones. Vamos a escuchar lo que sería lo que se lee escrito, lo que se puede leer, que los que saben lo leen muy bien, y una primera visión. Fijaros qué libertad tiene aquí el personal para hacer lo que quiere. Escuchamos lo que sería la fuga hasta donde está escrita. Y termina porque no hay más. Y ahora vamos a escuchar una de las 5 versiones que tengo recopiladas. Es decir, la música es la misma. Este es uno de los autores, no me acuerdo, que es Duncan, me parece, y Levin hace de esto una fuga que le dura, no sé. Bueno, este decidió poner timbales, trompetas. ¿Cuál sería la verdadera? No tenemos ni idea. Desde luego, Mozart no hubiera acabado con un amén dominante tónica. Esto ya está establecido. Cada vez se va a oír más en los conciertos. Es muy probable que en los próximos años escuchemos la fuga ya incorporada al... Yo estuve incluso tentado de meterla en mi concierto, pero había que reinstrumentarla. No, se podía haber hecho. A ver, la partitura la tengo la versión de Levin, pero había que reinstrumentarla era un trabajo excesivo porque una fuga complicadísima. Pero vais viendo. Entonces, bueno, esto es una versión, esto está grabado en mi casa, en mi televisión. Ya sabéis que los directores de escena hacen cosas curiosísimas, a veces infumables y a veces maravillosas, y ha habido un director reciente que ha hecho una versión escenificada del Requiem de Mozart. Yo os la recomiendo, la tenéis no sé si la vi en Medici o quizá la vi en... Medici es de pago, pero quizá la podéis encontrar en Arte, que es gratuito. Bueno, total, que el autor aquí ya incorporó, el director de orquesta ya incorporó la fuga y el director de escena hizo su versión. Hay que verlo entero para entenderlo, pero vais a entender lo que pasa. Aquí acaba el amén normal.
¿Dónde se acaba la música? Bueno, pues una propuesta. Aquí se acabó todo lo que se daba. Bueno, pues es interesante. Mi opinión personal es que seguramente si yo tuviera que hacer una fuga, la haría a esta velocidad, porque le pega más a la Lacrimosa que la otra con los timbales. Pero bueno, ya ves que la gente sigue haciendo cosas. Este es un poco extraño, pasan cosas, es difícil ponerle imagen a Mozart, pero a mí esto es un festival de Aix-en-Provence, me parece. Bueno, a mí me gustó, lo vi, como no se puede grabar. Vale. Vamos a poner algunos ejemplos de Claudio Abbado, con ser un clásico, también se apuntó a una reconstrucción y hizo su versión con una de las, no recuerdo el nombre ahora del autor, de esas muchas que os he puesto, y por ejemplo el Santus hace los violines, que es la versión que hacemos nosotros los clarinetes. Y alguien dice, esto no puede ser, esta mierda no puede ser de Mozart. Y escuchar a los violines. El Santus es el mismo que canta el coro, pero escuchar a los violines. Y esto lo incorporó ya Claudio Abbado en esta grabación, que no es de antes de ayer, hace muchos años que ha muerto. Es decir, alguien dijo, no puede ser violín, tiene que haber aquí un violín, tiene que pasar algo más. Y esto es un señor que acabó el Requiem con esta propuesta y gente como Abbado ya lo metió en su... Ahora ya vamos a pasar a una pequeña guía rápida de la audición que vais a disfrutar, seguro. ¿Cuántos de los que han estado aquí han estado en el ensayo el otro día? ¿Han habido algunos, no? Ya habéis visto de qué va esto, ¿no? Entonces, la estructura, un requiem, ¿qué es? Un requiem es una misa de requiem, es una misa, la misa de requiem latina. Aquí os he desvelado un pequeño secreto de director, porque tenía esta copia en casa y fijaros a la derecha que pongo ahí negra 50, negra 100, esto es la velocidad. Esto es lo que le paso a los músicos para que sepan ya más o menos cómo va a ser la velocidad, aunque luego igual no sea igual, porque luego con la iglesia llena y la acústica cambia, y puede ser más rápido, más lento, pero esto es... Y veis aquí, pues eso, 50-50, pero bueno, esto es una misa. La misa de Requiem no tiene gloria, es una característica especial, no tiene gloria, pero tiene todo lo demás, con la letra. Luego ha habido Requiem mucho más avanzados, de Fauré, de Duruflé, pues, pero más o menos han seguido esta estructura. Esto es importante, la tonalidad. Los que están conmigo en el coro ya saben de qué hablo. El tono es importante, re menor. ¿Por qué re menor? ¿Por qué no fa mayor? ¿Por qué no do mayor? Ah, y el re menor. ¿Qué tendrá el re menor? Vamos a ver qué tiene el re menor. Es un tono de tristeza, de cierta oscuridad, de cierta angustia. Yo creo que también hicieron el arreglo de Dondeine para vientos, porque el bemol le va muy bien a los instrumentos de viento, que tocan siempre con bemoles. ¿Sí? Si hubiera estado por ejemplo, en la versión que hacemos el sábado, cuando tocan en re mayor en el Santus, los que conocéis mejor están más... un clarinete está muy incómodo con re mayor. Pero bueno, quiere decir que ese es el tono. Él se decide porque es el tono, re menor. ¿Qué otras cosas están en re menor? Esto lo vais a reconocer. Esto está en re menor también. A ver si lo reconocéis. Una tensa espera en la dominante. Esto es Don Giovanni. Muchos lo habéis reconocido. Re menor. ¿Qué pasa con Don Giovanni? Pues, hombre, pues tensión ahí. Otro gran re menor.
Este lo he dejado un poco largo porque es para disfrutar. Fijaros que los instrumentos son originales, instrumentos de época. Fijaros la trompa detrás, trompa natural, la flauta de madera. Esta es mi admirada Patricia Petitbon, que es una francesita que pocas cantantes actrices, porque hace ópera también, se presentarían en un vídeo con la cara lavada, sin peinar y eso. Esta china es un portento, bueno, ya tendrá sus años, y canta de todo. O sea, es una soprano ligera, pero os recomiendo que le busquéis. Patricia Petitbon, cantando música antigua es una delicia, cantando Mozart es una delicia, y yo qué sé, cantando La hija del regimiento, es una maravilla. Ya digo, es muy divertida, haciendo música contemporánea es muy divertida, es muy salada. Yo os la busco, Patricia Petitbon, buscarla por ahí. Vale, vamos a hablar ahora muy rápidamente ya de la estructura. El requiem que vais a percibir. El requiem vais a percibir simetría. Es muy simétrico, como todo el clasicismo. Tan, 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 simetría. Todo que sea muy simétrico. Pues el Taj Mahal, el Partenón, pues toda esa música nos va a resultar muy simétrica. Por eso Mozart entra tan fácil, es tan agradable, aunque la estructura profunda sea muy complicada. Y ahora un par de cositas. Fijaros, los que veis un poco de música, a la izquierda es el comienzo del introito, es la parte de piano. Ahí veis cómo van entrando las voces. No tengo el ratón aquí. Bueno, van entrando las voces, clarinete, ta. Aquí, aquí está. Aquí van a entrar las voces como en escalera, van entrando las voces como en escalera. Para los que veis música, este fa natural se pega de leches con el sol sostenido, hace una disonancia brutal, pero está tan bien escrita que no nos damos ni cuenta cuando pasa la disonancia. Y así todo. Aquí tenemos el si, el do, y luego aquí introduce otro tema, ti, ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta, ti. La entrada de la soprano, puro gregoriano. Porque Mozart tenía un conocimiento absoluto de la música de su época. Sabía el gregoriano, sabía todo. Y este es el introito. Süssmayr, con buen criterio, no sabemos si porque le dijo Mozart o porque lo hizo así, hizo una especie de resumen en el final, en la comunión. Hace la misma entrada en disonancia, rapidísima, y inmediatamente pone el segundo tema. Es como si dijéramos, os presento el número 1 comprimido. Es una genialidad. No sabemos si de Mozart o de Süssmayr. Y la soprano también entra. Simetría, sensación de perfección. Sensación, cuando estéis escuchando la comunión, el comunio, vais a decir, esto me suena a mí al principio. Sensación cíclica, de que algo se está cerrando. Eso es muy importante, la recopilación de temas. Lo hace Beethoven, lo hace Brahms, lo hace todo el mundo. Los fugados. El Kyrie es exactamente igual que el que un Santo Espíritu. Porque seguramente aquí Süssmayr no se la jugó y dijo, voy a poner la misma música para todo. Si os fijáis, Kyrie eleison. Esto cuadra. Kyrie eleison, cuadra. A mí no me cuadra tanto. Cum sanctis tui. Mozart no hubiera escrito esto. Es mi percepción, no lo digo yo, lo hice en los libros, porque el buen compositor escribe con la letra. Pero utilizó el mismo tema y así nosotros vamos a percibir que la obra termina cíclicamente con otro tema, con un Santo Espíritu, pero vamos a percibir esa simetría. Osana, Benedictus, Osana. Osana, y luego recupera, y hay dos Osanas que le rodean al Benedictus, y los dos Osanas son diferentes. Al que esté avezado se va a dar cuenta que no es el mismo. Pero simetría. Ofertorio, pasa algo. Cuando litabrae promisisti. Hostias, otra vez, sensación de simetría, de que nos estamos ahí, estamos metidos en una cápsula de tiempo. Detalle, el Requiem de Mozart no es virtuosista. No hay nadie que tenga un lucimiento especial. Solo hay un pasaje solista, que es el barítono, bajo. Los solistas se tratan como un pequeño coro y es una composición coral. Todo es coro en el Requiem de Mozart.
todo es coro, no es como un Mesías que tiene sus arias o sus óperas. Influencias. Bueno, esto es Händel. Como Mozart conocía toda la historia de la música, pues esto es un himno de Händel. Aquí Mozart dijo, bueno, vamos a... ¿Dónde sacamos aquí el tema? Canta el oboe en escalera. Vale, vamos a ir más rápido y acabamos. Es decir, Mozart conocía, dice, ¿dónde busco los antecedentes? ¿Cómo hago esta música? No copiaba, simplemente esto es Michael Haydn. El choque de las segundas. Todo el mundo, los musicólogos coinciden que el modelo para seguir del Requiem fue el Requiem de Michael Haydn, que era muy eclipsado por su hermano Haydn, el gran Haydn, pero muy bueno. Esto lo vais a reconocer enseguida también. Cum santis tui. Bueno, pues aquí vamos a escuchar a ver si, no sé por qué, aquí está. Modelos a seguir. Otro modelo que utilizó, y llamó influencias, pero son modelos. Hay un número en el Requiem de Mozart que es Rex. Pam, papim, papim, papam. Rex, papim, 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 pa. Rex, papim, papim, pa. Rex, rey, dice el coro. Pues está claramente inspirado en esto que sin duda conocéis. Choque de segundas, Pasión según San Juan, creo que es. Modelo. Pero no es copia, es modelo. Estoy yendo un poco de tiempo, os pido disculpas, no vamos bien. Porque el Rex que utiliza Mozart, lo vais a escuchar aquí, en el Ger, el Señor que utiliza abajo. Fijaros, esto es un vídeo del año del culo, ya. Helen Donat, Peter Schreier. Seguro que Iñaki lo conoce, Peter Schreier. Siempre parece que va a pasar algo y no pasa. Carl Richter, enorme fumador, murió de un ataque cardíaco con 70 y pocos años, nos dejó una obra truncada. Carl Richter. Y este es el modelo del Rex que vamos a escuchar el sábado. Cuando escuchéis el Rex os vais a acordar de esto. Vale. La fuga. Kyrie eleison. Bueno, pues esto evidentemente se inspiró en otros, porque este no es el único modelo, en Händel. Esto es del Mesías. El salto este de séptima, pues, tenía modelos de trabajo. Interpretaciones. Esta música, ahí no ponían a veces alegro, adagio, pues no ponían. La gente se lo sabía por el texto, lo decidían. Entonces, esto es una versión que vamos a escuchar un poquito y luego lo comentamos. Es Leonard Bernstein. Esto sería una versión antigua del Requiem. Si tocamos esto el sábado así, el lunes no hemos terminado todavía con el Requiem. Eso es el concepto, con gran orquesta sinfónica, gran coro, maravillosa versión, porque no hay ninguna versión mala, pero
esto ahora no se toca así. Un director moderno toca esto y le suspenden, por decirlo de alguna manera. Fijaros qué lentitud, qué buen sonido. Bueno, buen sonido no, porque el vídeo es viejo. Una versión moderna sería esto. Este es un americano, John Bott, que hay que tener bastante cara para decir Reconstruction of the First Performance. O sea, el tío se marca aquí y dice, esto yo he reconstruido la primera audición, bueno, una edición filológica, pero claro, fijaros qué diferencia, estos son instrumentos originales, fijaros qué diferencia de velocidad. Esto se parece más a lo que vamos a hacer nosotros. Esto tenéis todo en internet. Esto es una versión más moderna, más filológica. Y luego aparte que es que no puedes tener a un clarinete haciendo y lo ahogas, ¿no? Y también influye mucho el instrumento, ¿no? Bueno, esto es una versión más moderna. Y ya, estando en el Colegio de Médicos, teníamos que decidir algo sobre la muerte de Mozart. Ya hemos acabado con la guía auditiva, más o menos ya sabéis todos. A mí, cuando voy a un concierto, me gusta escuchar algo en casa. Pues escucharos un requiem, cualquiera será bueno, y luego ya vais a nuestro concierto, que será el mejor, porque no hay nada como el directo. Aunque la cagamos en algún sitio, va a ser estupendo. ¿De qué murió Mozart? Bueno, desde luego, el envenenamiento está completamente desechado. Ni salir él envenenó. ¿Pero por qué hubo esa leyenda? Pues porque Mozart decía, ay, me están envenenando, tengo mal, estaba en insuficiencia renal, tenía uremia, yo qué sé, estaba el hombre ahí, pero tenía entradas y salidas, tampoco estuvo tan mal hasta el momento, estaba escribiendo a la flauta mágica, estaba escribiendo el clarinete, o sea, y decía a su mujer, a mí me están envenenando, me han encargado un requiem. Luego todo el romanticismo lo llevaba a unos límites absurdos y llegaba a decir, se sentía mal, ay, estoy viviendo mi propio requiem. Todo esto ha sido mucho leyenda, pero sí que hay escritos en que él se sentía mal y decía, joder, no sé, a mí me está... Bueno, parece ser que lo último que se ha dicho es que este se murió de insuficiencia renal. Una vez vamos a Nissen, esto es literal, el segundo marido de Constanza, que este señor tomó muchas notas y se preocupó mucho de la biografía de Mozart, estando casado con la mujer de Mozart. La enfermedad comenzó con la hinchazón de las manos y los pies, que estaban casi inmovilizados por completo, seguido de vómitos repentinos. Hasta 2 horas antes de morir estuvo plenamente consciente. Su cuerpo se hinchó tanto y no podía levantarse de la cama o incluso moverse por sí mismo. Aseguro que hay muchos clínicos que nos podían explicar esto. Yo, como traumatólogo, ya sabéis que dónde se esconde un billete de 500 para que no lo vea un traumatólogo en el Farreras, ¿no? Entonces, quiero decir que la gente ha estudiado mucho esto a base de documentos y, bueno, este tarugo que os he puesto aquí no os gusta para que lo leáis, obviamente, pero sí llamo la atención sobre esto. Parece ser que murió de una, dicen ahora los más entendidos, de una glomerulonefritis estreptocócica. Aparte que él tuvo mucha fiebre reumática, tuvo tifus, se dicen que sífilis, bueno, tuvo de todo porque tuvo una infancia muy tal. Y entonces han estudiado, curiosamente, el marco epidemiológico, muy interesante. Y se han dado cuenta, fijaros, de la media de edad de la muerte. Bueno, él murió con 35, pero todos morían jóvenes. Y parece ser que en el momento que murió Mozart, murió mucha gente de características similares. Entonces, alguien ha dicho que había una epidemia que pudo tener su origen en el hospital militar. Esto está copiado de una cita. O sea que, bueno, murió Mozart y otros muchos, y que se murió de una infección estreptocócica, síndrome nefrítico, en fin, pues una enfermedad renal, y que en su momento, según relatos de testigos oculares, el sello distintivo de la Mozart fue el grave edema, pero que se murió mucha gente de esa joven de edad en el mismo entorno. Esto, el que quiera investigar, que lo investigue, pero puede ser cierto, se moría la gente joven. Y aquí hay una cita muy interesante que sin duda se utilizó en la película Amadeus. Podéis leer. El doctor Closet, que fue el que andaba por allí, en algunos textos dicen que fue un desastre, que hizo una malpraxis. Lo ha dicho, está escrito. Porque estaba en la ópera, le llamaron y hasta que no terminó no fue. Está escrito. Llegó allí y es típico, pues hago una sangría, ponle unos paños, ¿no? Que dicen los que saben ahora todo lo pasado, pues que lo empeoró. Bueno, seguramente, era bastante hacía.
Y que esto, bueno, pues que se puso malo, podéis leerlo ahí, que perdió conocimiento y tal. Y que las últimas cosas que dijo, como con la boca, como que imitaba los timbales del bueno, vale. Esto es un dato decisivo para la película. Lo amortajaron como masón, que era, y no es cierto que fue una fosa común. Lo enterraron, le acompañaron, todos sus amigos, era muy amigo de sus amigos, y lo enterraron en una tumba que luego se perdió la tumba, pero no fue enterrado ahí en la fosa común y que se fue el carro solo y que llovía, y no, tenía a sus amigos y su gente. Schikaneder, que era el libretista y protagonista de La flor mágica, le pagó el entierro. En fin, estaba mal de pasta, pero bueno, aquí tampoco no os creéis todo lo que se escribe. Y ya para terminar, esto ya es lo último, vamos a ver una de las escenas de la película Amadeus, que evidentemente es todo mentira, me refiero a la escena, es todo mentira, pero sí nos da un esbozo de la genialidad de Mozart. Dicen que Mozart tenía todo en la cabeza y que luego lo escribía así, que le salía. Es probablemente que sí, porque hay compositores modernos que lo hacen. Entonces vamos a ver la escena final, que tiene mucha amiga en el sentido ese de la genialidad de Mozart y la genialidad del Salieri, que no le envenenó, desde luego. Eran amigos, eran conocidos, Salieri era músico de la corte, en fin, no eran enemigos. Hombre, Salieri le tenía envidia a Mozart, pero le tenía envidia a muchísima gente, porque era un genio, ¿no? Y veamos esto, y esto es lo último ya que tengo. Pero lo vamos a ver con tranquilidad, porque merece la pena. Where did I stop? Devo ricordare. Statuenza in parte destra. Now, confutatus. Confutatus maledictus. Get confounded. Flamis acrobus addictus. How would you translate that? Consigned to flames of woe. Do you believe in it? What? Fire which never dies, burning you forever. Aquí no está muy hinchado y muy dematoso, claro. Oh, yes. Possible. Come, let's begin. We ended in F major. Yes? So, now, A minor. A minor. Yes. Confutatis. A minor. Start with the voices. Basses first. Second beat of the first Time. common time. La música coral Second beat siempre of se the empieza first por hacer measure. las voces, según construyen las voces. En primer On lugar. A. Second measure, second beat. You see? Yes, G sharp. Of course. Yes. Of course. Second beat of the third Sol measure. sostenido, On E. dice of course, porque estamos en la menor, el sol sostenido. Y dices, of course, sostenido. Do you have me? I think so. Show me. Esto hace alusión a la capacidad auditiva que tiene el compositor. Good. Good. Now the tenors. Fourth beat of the first measure on C. Tenores, Second measure, sol fourth beat, sostenido. D. All right. Yes, continue. Second beat of the fourth measure on F. Now the orchestra. Second bassoon and bass trombones with the basses, identical notes and rhythm. Doblando al coro. Pero First este bassoon, no lo tenor entiende Salieri. trombones with the tenors. Qué sencillez, doblando al coro. ¿Cuánto lo mismo que el coro? Do you have it? Go too fast. Do you have it? First bassoon, tenor, trombone, what? With the tenors. Identical? Of Fagot course, y the trombón. instruments doubling the voices. Now, trumpets and timpani, trumpets in D. No. Listen to me. I don't understand. Listen. Trumpets in D, tonic and dominant, Esto es lo first que and third beats. sale de esa historia que hemos contado antes. It goes with the harmony.
fácil, ¿no? Yes, yes, yes. Yes, ahí lo tengo. Por eso le dije el otro día al trompetista que más corto. Yes. Yes, I understand. Yes. And that's all. No, not with a real fire. Strings in unison. Ostinato on A, like this. El fuego del infierno es esto. Next measure's rising. You have it? Yes, I Show think me. so. It's wonderful. Yes. Go on. Bocca me. Sotto voce. Write that down. Sotto voce. Yes. Pianissimo. Bocca me. Pianissimo. Benedictus. Yes. Call me among the blessed. C major. Sopranos and altos and thirds. Altos on C, sopranos above. Qué fácil parece, ¿verdad? Sopranos up to F on the second vocal? Yes. Yes. And on dictus. Yes. And underneath, just violins, arpeggios. Descending En scale nuestra in versión eighth esto notes, hacen los and then back to the clarinetes. ostinato again. And that's it. Do you have it? Go too fast. Do you have Go it? too fast. One moment, please. One moment. Yes. Good. Show me the whole thing from the beginning. Bueno, lo paramos aquí porque era el... Fijaros que Where did I stop? es interesante porque te enseña el proceso compositivo. O sea, tenerlo todo aquí y decir qué fácil. Y por mi parte he terminado. Muchas gracias.